Hoy en Misioneros por el Mundo, Kazajistán. Es el 9º país más grande del mundo y fue la última república soviética en declarar su independencia en 1991. Kazajistán destaca actualmente por la buena convivencia entre religiones, pero en la época de Stalin fue utilizado para deportar a los católicos. Hoy la mayoría son descendientes de polacos y alemanes que fueron perseguidos. A pesar de la persecución religiosa, Kazajistán guarda una de las iglesias más antiguas del mundo. Tiene más de 1800 años. Los católicos son una minoría, representan el 0,6% de la población, pero en los últimos 20 años se está duplicando el número de parroquias, sacerdotes y religiosas. Vamos a conocer su trabajo. Estamos viendo cómo los misioneros, uno de los principales problemas que tienen es el poder llegar a los fieles para transmitirles la cultura cristiana. Hoy estamos en la ciudad de Taraz, que es una de las ciudades más importantes de Kazajistán, porque aquí se supone que comenzó el cristianismo. Vamos a conocerlo. Asel, bienvenido aquí en Kazajstán. Muchas gracias. Soy el padre José María Espósito, nacido en Argentina, de familia origen italiana. Estoy aquí en Kazajstán hace ya 5 años. Aquí es nuestra iglesia católica, es la única que hay en la ciudad. Entre los fieles, por razones históricas y por una cierta dinámica social, humana, no todos viven aquí en Taraz. Hay muchos que están, digamos así, desparramados. Pero luego para ellos también supone un esfuerzo poder venir aquí a la parroquia. Exactamente, y no todos tienen auto, para decirlo brevemente. Bueno, y tampoco en todos sitios hay una parroquia como la que tienes tú, porque estamos viendo que lo que hay son muchas capillas en casa que sirven de iglesia. Sí, exactamente. Ellos rezan mucho en sus casas, rezan el rosario durante la noche. Gente que tiene una fe que ha sido robusta. Claro. Por tantos años históricamente de comunismo. Este país pertenecía a la Unión Soviética y muchos han guardado de una forma tenaz la fe. Ven por aquí, te muestro nuestra iglesia. Pues te acompañamos. Esta es nuestra capilla, donde los domingos celebramos la misa a las 11 de la mañana y tendremos más o menos unas 25 personas que pueden venir, porque aquí en Taraz los domingos no hay transportes. Entonces cada uno viene como puede. Hay gente que viene a pie de distancias incluso importantes. Esta iglesia, como ves, en realidad es un gran privilegio, porque lo que hay en Kazajstán son muchas capillas pequeñas. Claro, las casas, como decíamos. Exactamente. Esta iglesia, en cambio, es una verdadera iglesia. Sí, sorprende, ¿eh? Sorprende, y después tiene la particularidad que te la quiero contar porque es muy interesante. Hay muchos vecinos que no son católicos. ¿Sí? Y siendo musulmanes, ellos dicen, padre, puedo, lo que es en ruso sería atiets, ¿no? Ellos sienten y dicen, padre, puedo entrar a rezar, porque me siento bien en tu iglesia. Ellos vienen y se sientan aquí y rezan. Muchos rezan directamente a la Santísima Virgen, se aproximan a la estatua de la Santísima Virgen y rezan. ¿Aún siendo musulmanes? Aún siendo musulmanes. ¿Rezan a la Virgen también? Rezan a la Santísima Virgen, sí. Rezan a la Virgen, incluso colocan velas, encienden una vela y se lo colocan. Muchos musulmanes piden también el agua bendita. Ven conmigo, te muestro. Aquí son las ruinas de hace 1800 años. 1800 años. Los primeros cristianos que han llegado aquí a Kazajstán. Son ruinas muy interesantes y cuentan un poco la historia, cómo ellos vivían. ¿Cuándo se han descubierto estas ruinas? No hace más de 20 años. Histórico para el cristianismo. Completamente. Pues te acompañamos. Aquí tenemos las habitaciones donde muchos vivían
y allí han descubierto al fondo una linda capilla cristiana. Si hay ruinas, hubo capillas y hubo momentos de oración y los cristianos se ayudaban fuertemente, y para nosotros es como un ejemplo. Son las mismas piedras que hablan. Aquí hubo caridad, es decir, aquí hubo la predicación del Evangelio. Es decir, en alguna forma no estamos solos. Están aquellos que han predicado, que han vivido el cristianismo antes que nosotros, y esto en realidad nos fortifica. Claro, pues hablando de la distancia, es muy cercano a la época de Jesucristo. Exactamente. Pues son 1800 años lo que estamos hablando en un país que eminentemente ahora es musulmán. Entonces llama la atención encontrarnos con este hallazgo. Sí, exactamente. Y los cristianos de Taraz, porque aquí hay no solamente católicos, también hay muchos protestantes bautistas o evangelistas. Todo el mundo de alguna forma está orgulloso de conocer la raíz histórica. Claro, el origen. Lo que decir, la raíz viene de lo mismo. Sí, exactamente, exactamente. Lo que crea también un motivo de fraternidad entre nosotros, porque es la historia en el fondo que nos une. Y te da una idea también de cómo se vivía, cómo se convivía y cómo se sentía. Exactamente, exactamente. Porque tenemos aquí las habitaciones, sí. Y justo pegadas a esas habitaciones donde vivían tienen la capilla. Sí, o sea que, exactamente. Que tiene un lugar muy importante para la vida, la capilla, porque está pegada a la vivienda. Y tú sabes, Axel, esto tiene también un significado, un mensaje, digamos, para hoy en día. Porque eso quiere decir que antiguamente los católicos, los cristianos y los musulmanes y los que tenían otra religión en aquella época vivían pacíficamente, tranquilamente. Cada uno tenía su capilla y había una convivencia muy amistosa y muy agradable. Y esto es historia. Es una característica de Kazajstán. Aquí hay más o menos 120 nacionalidades en este país, porque Stalin ha deportado de muchas naciones diversas. Pero gracias a Dios hubo una convivencia pacífica muy notable, de la cual Taraz está orgullosa. Y este orgullo ha aportado también a proseguir estas búsquedas y a constatar que finalmente... Las raíces. Claro, exactamente. Las raíces históricas. ¿Dónde está la casa y dónde está la capilla? O sea, que están prácticamente podemos tocar con las manos. Exactamente, a pocos metros de distancia están las habitaciones donde también había comercio y todo. Aquí hemos entrado. ¡Guau! Estamos pasando a una capilla que tiene más de 1800 años. Tiene más de 1800 años, exactamente. Y aquí generaciones enteras han venido a rezar, a hacer oración. Primeramente los cristianos, luego los musulmanes. Y qué sencillas eran. Muy, muy sencilla, pero bonita también al mismo tiempo. Muy bonito, pero llama la atención que luego con las construcciones que hemos tenido en Europa, con el paso de los tiempos, tan majestuosas. Exactamente, exactamente. Lo interesante también que tú ves, aquí a unos más o menos 600 metros hay una gran mezquita que se encuentra allí. Sí, se ve aquí el tejadito. Y por eso Taraz es una ciudad que tiene un legítimo orgullo de convivialidad y de recepción incluso de extranjeros, ¿no? Axel, estamos aquí no lejos de la iglesia nuestra, donde se encuentra María, que es una abuelita muy buena, es de la vieja guardia, como se dice, de Taraz, y ella pertenece realmente a la generación de los que estuvieron hace 50 años, 60 años, en el tiempo más duro de Kazajstán, y es una señora que conservó la fe, y ella trabajaba como profesora de química. Estuvo en Kazajstán, pero también estuvo en Uzbekistán, y donde podía, ella iba a misa y rezaba el rosario. Es una persona que la gente estima mucho, porque es una persona muy buena, y es una de nuestras parroquianas. Entonces, Axel, te invito, ven conmigo, que te la presento. Que tengo ya ganas de conocerla. Axel, te presento a María, que es una de nuestras parroquianas, como te acabo de decir, de la antigua, de la vieja Taraz. Y tiene nombre católico. Un nombre católico.
María fue deportada con su familia, considerada por el régimen marxista, comunista de Moscú, como enemigos del pueblo. Y por eso de Moscú te puedo decir que deben ser como 4.500, 5.000 kilómetros de aquí, han sido prácticamente expulsados. María por eso ha sufrido cuando era joven, pero han mantenido la fe. La señora María es muy conocida en la ciudad como una de las columnas, digamos, de los primeros católicos que han conservado la fe y han continuado a vivir la misa desde los años 90, porque antes de los años 90 no había misa en Taraz. Dice que yo me he vuelto un poco viejita, anciana. Bueno, pero la edad, la vida. Es normal. Dile que eso es vida. Esto es normal, esta жизнь такая. Claro. Да, esta жизнь такая. Creo que это lleva también нормально. una medallita de la Virgen. У вас есть эта медаль от Матер Божья, наверное? Да, И здесь. да. Да, Матер Божья. ¿Cómo vivió ella la religión católica cuando era pequeña? Как было у вас это... Каждое воскресенье у вас была месса, когда маленькая Да. была священник. Молиться обязательно. Молиться, бабушка. Но не было там костела. Не Dice, было. no había ningún tipo de iglesia, no había nada. No, Ellos no. rezaban en casa. Rezaban viendo. Claro, O sea, de ahí rezaban en viene casa. eso también. Ya, No, El tener que rezar en casa porque no tenían su propio templo para no poder... había, не было exteriorizar la fe. совсем, не было совсем церкви, храм, не было совсем. не было никакого. No había ningún tipo de iglesia, no había nada. Y entonces ellos guardaron la fe rezando cada día en familia. Curiosamente, con esta deportación que hubo el siglo pasado, a partir de Rusia, muchos polacos, ucranianos que tenían la fe cristiana, la fe católica, se han quedado aquí y han mantenido viva esa llama que es tan importante de la fe y se ha transmitido de familia en familia. El rol de las abuelas fue particularmente importante en la época del comunismo, porque Kazajstán al final fue una parte donde fue fuertemente bajo el dominio de la Unión Soviética, pero muchas familias continuaron a rezar. Y por eso muchos parroquianos que nosotros encontramos cada domingo son hijos y son nietos de estas abuelas que rezaban en casa y que transmitían, enseñaban y pasaban la fe. Так красиво говорит, как бы хотелось. Dice que Вот так, ну. gentilmente pide perdón porque no está tan bonita, tan красива, como dice en ruso, como quisiera. Pero dice que es una gran alegría que hayas llegado a hacer aquí, a hacer esta encuesta. Здесь все приготовила чай. Y ella ha preparado para ti Venga, pues. té, para tomar un buen té. Te agradezco también a tu equipo que ha venido contigo. Gracias por todo, fue una visita realmente muy bonita. Te invito a venir de nuevo con nosotros otra vez. Yo ahora te tendría que dejar porque ya tenemos la misa dentro de poco y llegan nuestros parroquianos y las hermanas que tenemos. Te agradezco tu visita de nuevo. Un fuerte abrazo a todos los españoles y muchas gracias. Hasta luego. Buen viaje. Gracias. Buen viaje. Kazajistán es un país con mucha extensión, pero que no tiene tanta población como otros países. Y para conocer cuál es el trabajo de nuestros misioneros en las zonas rurales, como esta en la que nos encontramos, en Yatigen, hemos quedado con el padre Gregorio. Vamos a conocerle. Gregorio, Bienvenido. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien.
¿Qué tal todo? Muy bien, encantado de estar aquí en Yatigen para conocer cómo se vive también las zonas rurales de Kazajistán. Muy bien, fenomenal. Pues aquí, bienvenidos a la parroquia San Andrés Kim, como dice el cartel, aunque no se entienda. Y nada, muy contento de que estéis aquí. Me llamo Gregorio Pérez Santana, soy sacerdote diocesano de Madrid y estoy como misionero en Kazajistán desde hace 5 años y medio, más o menos. Oye, Gregorio, ¿y qué hace aquí en esta zona de Kazajistán uno de Madrid? Bueno, pues es una historia un poco larga de contar porque me vine de misionero aquí a Kazajistán, pero bueno, aquí está la iglesia, aquí hay cristianos y por tanto necesitan la labor sacerdotal, necesitan los sacramentos sobre todo y la evangelización. Entonces por eso la existencia de los sacerdotes aquí y que yo también haya venido, que haya en su momento pedido venir aquí. Bueno, pues aquí estamos en el recibidor. Aquí pues ha habido también arreglo porque el suelo era medio de tierra al principio, todo esto estaba también muy dejado. Aquí en teoría la idea es hacer una pequeña cocina. Está la caldera de carbón que todavía funciona. Una caldera de carbón para calentar la iglesia. Sí, eso es. O sea, con el trabajo que eso lleva. Sí, lleva mucho trabajo porque el carbón pues hay que iniciar el fuego, luego poner el carbón, luego cuando ya se queda frío hay que sacarlo y tirarlo todo. Claro, porque estamos acostumbrados a ver los templos que tenemos en España, templos grandes, y venimos aquí, son templos pequeñitos, de madera, muy recogiditos, o sea, el cambio impresiona. Sí, claro, en lugares así pues los templos son pequeños, ¿no? Porque claro, también la población es muy poca. Y el índice de católicos también es muy pequeño. En Kazajistán es el 1,5% de la población. O sea, ¿y no tiene la sensación en algún momento como que es volver a empezar aquí en Kazajistán? Pues sí, la verdad, es un siempre volver a empezar, porque no es una iglesia, digamos, es organizada, pero no es como en Occidente, ¿no? Como conocemos en España o en el resto de Europa, en la que ya están las parroquias y ya hay una organización de todo. Y aquí no, aquí se llega y hay que ver qué se puede hacer para llevar el mensaje evangélico a los demás. Bien, pues entonces, sí, ya terminamos aquí y vamos a Kapchigay, que está a unos 40 kilómetros. Es una ciudad grande, tiene 50, 60.000 habitantes y allí es una parroquia que tiene asociada 4 casas de acogida para niños con problemas familiares de todo tipo, ¿no? Incluso algunas madres también viven, madres que no tienen nada, si no estarían en la calle literalmente. Aquí en Kazajistán, bueno, es un país muy rico en recursos naturales, pero esa riqueza no está muy bien distribuida. Entonces, en general, la mayoría de la población vive, podríamos decir que pobremente. No tanto como para pasar hambre, pero sí con apuros y con dificultades. Entonces, los niños en general pues viven con esas situaciones familiares pues no acostumbrados a las cosas que nosotros vemos en Occidente, por ejemplo. Gregorio, ¿y en esta zona de qué viven? Aquí, sobre todo, bueno, hay mucha agricultura, ganadería y también servicios. Es un pueblo grande y hay un poco de todo. En Kapchigay es una ciudad joven que se fundó en el año 70, 1970. O sea, pero muy joven. Sí, cuando se construyó un embalse. ¿Se sigue teniendo mucha dependencia de Rusia? Sí, Kazajistán es un país que es muy unido a Rusia, en general en todo, en lo económico y también en lo cultural. De hecho, pues más o menos un 30% de la población son nacidos en Kazajistán, pero son rusos, que vivían aquí cuando todavía esto era la Unión Soviética. Bienvenidos a Kapchigay, a las casas de acogida. ¿Estas casas, Gregorio, cómo se han construido? En estas casas las compró un sacerdote hace unos 25 años ante la necesidad de ayudar a muchos niños que había en la calle. Después de la independencia del país se vio que había muchos niños en situación de pobreza, de gran pobreza y de abandono. O sea, que la independencia de Kazajistán de Rusia no fue fácil. No, fue fácil en el sentido de que fue pacífica, pero socialmente es difícil, porque es pasar de un sistema que funciona y que la gente vivía
a otro sistema en el que hay incertidumbre, de no saber cuál va a ser el futuro y cómo va a funcionar todo. Mira, vienen por aquí estos pequeños. Uy. Oh, привет, привет. Bueno. Как дела? ¿Y todos estos niños vienen de familias que tienen pocos recursos? Sí, familias con pocos recursos o familias desestructuradas con problemas serios. Son niños que casi no saben quiénes son sus padres, o sí lo saben, pero están separados o medio separados, o hay problemas de alcohol también en muchas ocasiones. Algunos padres vienen a verlos, otros no. Hay algunos niños cuyos padres nunca vienen a verlos. Y otros sí, en verano a lo mejor se los llevan un mes o en Navidad. Pero hay de todo tipo de historias. ¿Y cómo es un día a día aquí en estas casas? Bueno, pues el día a día es como en una familia. Los niños durante el curso van al colegio, se levantan muy temprano. Los que van por la mañana, pues se arreglan rápido para salir. A las 7 y 7 y media de la mañana salen. Y luego hay otro turno que van al colegio por la tarde. Pues aquí se vive como en una familia. Los niños viven en estas casas, están siempre acompañados por adultos. En una de las casas hay 3 monjas que viven con ellos todo el tiempo. Y en las otras casas hay señoras, unas señoras que también viven todo el tiempo con los niños. Entonces se les da de todo como en una familia. Se les da, aparte de la comida y todo lo que necesitan, también la educación, para que vayan al colegio, la ropa, todo lo que los cuidados médicos que necesiten. Y a veces también incluso la documentación, porque hay algunos niños que vienen y no están inscritos en nada, no tienen documentos. Entonces también se cuida que tengan documentos, porque sin eso pues no se existe. Él se llama Lioja. ¿Lioja? Lioja, ¿Cactila? ¿Jarasó? ¿Y él qué edad tiene? Sol Caliet, tibia. 10 años. ¿Y de dónde viene él? Tikuda. Él vive cerca de Yetiquén, del pueblo donde estuvimos antes, y es el que decía, que vivía sin ninguna asistencia de nada, sin colegios y sin documentos. Y sin nada. ¿Cuánto tiempo suelen pasar aquí los niños? Bueno, pues aquí lo que necesiten. Si necesitan todo, pues hasta que se independizan y se hacen mayores. Y si por circunstancias familiares los padres los reclaman o dicen pues ya podemos seguir con ellos, pues entonces se irían con los padres. ¿Hay alguno que no vuelva con los padres y que pueda pasar con alguna familia? No, aquí no es para dar en adopción. En adopción. No, se les tiene o si no se van con sus padres, porque no son huérfanos, son niños con su familia. Pues siempre se recibe muchísimo y se aprende mucho de ellos también. Se aprende de su sencillez y de lo cariñosos que son, ¿no? Y que además, aparte de las dramas que han vivido, la verdad, yo nunca les he visto quejarse de nada. No se quejan, no hablan mal de nadie y todo lo que reciben lo agradecen muchísimo. Todo lo aprovechan muy bien. O sea, son niños muy, muy agradecidos y muy alegres también, por otro lado. Ani priedit is escola, ¿da? ¿Qué tal? Asel, sestra Samuela, hermana Samuela. Uy. Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего Иисус. Святая Мария, Мать Царей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Матерь Божия, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. ¿Qué vamos a ver ahora, Gregorio? Pues aquí están las habitaciones de las niñas, entonces vamos a pasar para verlas un poco. A ver cómo se organiza una casa con tanto niño. A ver, vamos, veamos. Vamos a ver por aquí. Uy. Oh. Esto tiene que ser una revolución por las noches. Они или более, да. О, нет, Нет, плохо спят. плохо, о, Долго не могут заснуть. ¿Qué dice? duermen mal. Que duermen mal, ¿no?
ni he visto nada. Покажем, дети покажут, где живет. Идем. Идем, Диас. Diles que aquí, nada más entrar, lo que llama la atención es este pedazo de armario que tienen, que ya solo con eso uno se hace una idea de lo que hay en esta casa. No, он говорит, что когда мы ждем здесь, полный, да, Claro, con tanta zapatilla, con да, todo. да. Это очень странно. Это, да. Это еще мало, дети уже ушли, на улице Да. еще тут много, ну. Claro, es una forma de organizarse. No, очень хорошо готовит 20 это. детей у нас. 20. Hay 20 chicos, 20 niños ahí. Самое большее, как и еще в школе дети, да. Pregúntales que cómo se organiza una casa con tanto niño. И как вы делаете, сколько дети, это очень работа, да? Как вы делаете? Много. Mucho trabajo. Просто у нас Mucho. организация, мы уже... También que los mayores ayudan. Entonces, eso pues es muy importante. Porque si fueran todos pequeños sería muy difícil. Ну сейчас уже нужно скоро. ¿Qué le está diciendo? 10 минут можешь. Ah, los que quieren los patines. Ah, que quieren los patines para salir a Ролики jugar. хочет. Да. Да сейчас уже нужно скоро. Supongo que, claro, ya sé que hacen el papel de madres. Ah, вы делаете как мама. И Как мама. и папа. Мама и папа. Y брат. Да, y tío, y hermano, y profesor. Hacen de todo, de madre y de padre. Escuela, ¿verdad? Se esconden. ¿Quién decía que lo más difícil? Lo que más difícil es hacerles ver que esto es una familia y que se les da amor y se les da cariño. Que les sirve mucho también acompañarles a ellos cuando tienen clases extras de baile o de canto o de otras cosas. Entonces van con ellos y les acompañan y les llevan. Entonces que eso les ayuda mucho. Bueno, pues ya comienza la cena y me despido de vosotros. Ha sido unos momentos muy interesantes de compartir la vida de estos niños y de estas hermanas con todos vosotros. Y aquí os dejo y os emplazo a venir otra vez cuando queráis. Por supuesto, nos vemos. Pa' acá, pa' acá. Gracias, adiós. Pa' acá, pa' acá. Adiós.